Bueno, buen día, Pompeyo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, vos. Un gusto estar con vos. Gracias, gracias por el espacio, por el tiempo. Bueno, mira, un poco pensando algunas cuestiones en relación a Habitación Macbeth, digamos, a mí me gustaría pensar en principio que muchas veces llegan a los talleres, imagino que en los talleres de teatro por ahí pasa un poco lo mismo de otra manera, digamos, pero en los talleres de escritura llega muchas veces gente que quizá nunca escribió en su vida, digamos, nunca tuvo una relación directa con la escritura, ponele y tiene la sensación de que inmediatamente puede haber un producto final, digamos, ¿no? Como si yo te dijera que vos llegaras con una pretensión de ya al muy poco tiempo ya tener la posibilidad de plasmar eso en un libro, ponele, o algo por el estilo, ¿no? Y a mí me interesa pensar, digamos, que lo que sucede, digamos, es que estamos en un tiempo, como dice por ahí Paul Virilio, digamos, que no te deja habitar el instante, digamos, ¿no? No te deja habitar el proceso creativo, que es un tiempo que siempre está en discontinuidad con el tiempo del mundo, digamos, ¿no? O sea, que para mí es un tiempo muchísimo más interesante, ¿no? La velocidad a la que nos quieren imponer como relato de nosotros mismos me parece que es una de las cosas que hay que romper. Entonces yo te quería preguntar de alguna manera cómo había sido el recorrido que vos habías hecho, digamos, para llegar a componer algo como Habitación Macbeth, porque más allá de la circunstancia excepcional de la pandemia, que yo he leído y he escuchado en algunas entrevistas que vos has hablado de eso como disparador, ¿no? Para que ese espacio se abriera, hay un trabajo de 40 años quizás atrás, digamos, o más, en tu formación como actor, en tu formación como pensador del teatro, en tu formación como dramaturgo, digamos, ¿no? Entonces, un poco hablar de ese recorrido, ¿no? Para aclarar un poco los tantos y que la gente no piense que vos llegas a eso de la nada, digamos, ¿no? O que es algo del Sí, orden de lo milagroso, digamos, ¿no? sí. En todo ese recorrido, desde que yo empecé a hacer teatro como actor, porque lo que me lleva al teatro medio casualmente eh, es un taller de actuación en el que entré en la época de la dictadura, en mi adolescencia, y ahí se me despierta una suerte de pasión o de fe eh, y de goce con lo teatral desde poner el cuerpo como actor. Inicialmente como estudiante, después empecé a hacer pequeños números en esos escenarios de emergencia que se abrieron al final de la dictadura y principio de la democracia, tipo Paracultural, Medio Mundo Varieté, bueno, múltiples lugares que aparecían, el Scalabrini Ortiz, donde íbamos los jóvenes actores que éramos entonces a despuntar ahí nuestros monólogos, nuestros incipientes lenguajes eh, teatrales, quiero decir, donde íbamos a poner de manifiesto de algún modo una suerte de rebelión contra las escuelas tradicionales en las que nos habíamos formado, a partir de esos monólogos que hacíamos, de esas intervenciones en esos escenarios, intervenciones cortas, que eran muy novedosas, muy curiosas, algunas muy patéticas también. No es que eso fuera una ebullición de creatividad necesariamente, pero sí que la fuerza que nos impelía era una fuerza rebelde. Eh, Inicialmente contra los lenguajes tradicionales en los que nos habíamos formado, por más que no en contra de nuestros maestros, a quienes adorábamos, pero ya sentíamos que esos lenguajes que nos transmitían no podían dar cuenta de la convulsión en la que estábamos. Y también como forma de rebelión histórica, porque creo que esos escenarios lo que nos permitían hacer era brotar allí una suerte de contraofensiva de fuerzas revolucionarias que habían sido exterminadas o que estaban siendo exterminadas y que de algún modo pasaban a la clandestinidad poética en otro tipo de operación revulsiva que era la teatral a través de nuestros cuerpos. O sea que yo siempre sentía que la actuación era un fenómeno también misterioso en el sentido de que estaba siendo habitada, o que esos cuerpos de actuación, que éramos los jóvenes de entonces, estábamos siendo habitados clandestinamente por los compañeros que estaban siendo exterminados, por esas fuerzas revolucionarias que latían hasta hacía poco en la sociedad y que estaban siendo diezmadas.
en esa circunstancia fui creciendo y después comencé también a dar clases. Eh, Cuando empecé a dar clases, eh, hasta ese momento, esto tengo que decirlo antes de hablar de ese periodo, Ajá. yo había, yo había ¿cómo diría? Lo que había en mí como actor, como novedad, era, estaba vinculado a un asunto de los surrealistas. Hasta ese momento, yo desde que empecé a hacer teatro tenía como acervo, como latencia, como condición mía, que ya venía conmigo antes de empezar a hacer teatro, el asunto del automatismo de los surrealistas, el automatismo discursivo, que era algo con lo que yo me sentía muy familiar y que con mis amigos adolescentes, antes de ir a hacer teatro, practicábamos en los bares o en nuestras casas. Nos divertía mucho ese chorro verbal automático que aparecía y que parecía tener de algún modo como un mensaje extraño al respecto de nuestra identidad artística, ¿no? En el sentido de que eran brotaciones poéticas muy potentes, muy misteriosas también, y que se volvían de algún modo autónomas. Y nosotros funcionábamos como canal de esas habladurías o de ese extraño chorro o fuente de inspiración que se manifestaba discursivamente en la palabra o en la escritura. Cuando yo empecé a hacer teatro, llevé ese acervo conmigo a los talleres teatrales en los que me empecé a formar y en las improvisaciones me aparecía eso, me aparecía el automatismo, que producía mucho asombro en mis compañeros, pero que también mis maestros de algún modo me lo rechazaban, me decían que con eso no podíamos enfocar la práctica teatral, ya que la improvisación necesitaba de ciertas asociaciones lineales vinculadas al establecimiento de circunstancias, de una identidad ficcional, de un para qué, de un dónde, sí, de unos objetivos, y que todo eso correspondía a un tipo de asociación que no era automática ni poética, sino representativa, a unas formas de erigir la imaginación para que de algún modo reflejen circunstancias históricas. Con el tiempo, bueno, yo fui rebotando en esos entrenamientos, fui cambiando de maestros, buscando maestros que de algún modo aceptaran esa fuente que yo traía conmigo. Los encontré, eh, encontré maestros que de algún modo ampararon esa condición y le dieron de algún modo, le abrieron camino. Luego empecé yo a tener mis propias producciones en estos escenarios de los que te hablaba recién, Ujú. de postdictadura o principio de la democracia, donde puse de manifiesto algo de estas capacidades y también algunos números que fui armando con textos que encontraba y que me permitían también llevar adelante unas fuerzas vitales de actuación que yo traía en mi cuerpo, no ya en la cuestión del lenguaje, sino también en la cuestión de mi cuerpo como zona poética de enunciación de asuntos identitarios de otra naturaleza que también estaban en mí, ¿no? Finalmente hice una obra muy conocida con Ricardo Bartiz, armamos dramaturgia nuestra de improvisación, un texto que se llamó Postales Argentinas, con el que nos fue muy bien, viajamos a Europa, y todo eso me permitió dejar de trabajar en la imprenta que yo tenía y ponerme a trabajar de docente, de empezar a practicar la docencia teatral. Cuando empecé a hacer eso, de inmediato traje a cuento en las clases este asunto del automatismo de los surrealistas, esta visión poética de la teatralidad que surgía con tanta naturalidad en mí y que comencé a notar que también surgía con mucha facilidad en los alumnos y en las alumnas.
que venían a tomar clases conmigo y empecé a sistematizar ese asunto. Pasó el tiempo y empecé a entender también que eso no bastaba, que eso era una suerte de puntapié inicial muy potente para el surgimiento de una condición poética en la actuación, pero que no terminaba de precisarse el asunto del cuerpo y del cuadro escénico, las cuestiones vinculadas a la composición de los cuerpos y del cuadro escénico, que también son lenguajes propios de la teatralidad y tal vez los más esenciales, donde pueden manifestarse poéticamente asuntos identitarios a los que el teatro se debe. Entonces el trabajo cambió y ese enfoque poético de la palabra, que era lo que traccionaba e impelía la actuación en los alumnos en una primera etapa, pasó a complementarse y a complejizarse con un enfoque vinculado a la composición de los cuerpos y del cuadro escénico. Entonces ya teníamos esas tres dimensiones que constituyen la teatralidad: la palabra, el cuerpo del actor y el cuadro escénico, trabajando juntas. Y en esa etapa me aparece un concepto vinculado a la técnica que empezó a formularse, al que llamé máquina teatral. O sea, una serie de procedimientos de improvisación vinculados a consignas formales que regían los comportamientos de los cuerpos, del cuadro escénico y de la palabra, que se constituían en unos mecanismos de acción teatral muy curiosos, con los que seguí investigando y en los que sigo investigando hoy en día, ya que se pudo generar en ellos y a partir de ellos una suerte de autonomía actoral. Quiero decir que los actores y las actrices que se inscriben en esos procedimientos, en esas máquinas teatrales, pueden desplegarse allí sin la necesidad de la dirección. La dirección, de algún modo, pasa a operar como una suerte de celadora de esos procedimientos, celadora en el sentido de celarlos y también de velar porque se cumplan, y, y deja librado todo el campo experimental y creativo a las maquinaciones escénicas que vayan produciéndose a través de la actuación. Entonces, en ese momento, también lo que me aparece de una manera muy manifiesta, muy clara, es el hecho de que la teatralidad esa que generan estas máquinas teatrales. ¿Me esperás un segundito que Sí, tengo una sí, puerta que se sí, me mueve sí, con el dale, viento? dale, no hay problema, sí, sí. Ya está. Dale, dale, no hay En problema. ese momento, cuando empiezo a ver estas escenas, máquinas, eh, en donde la asociación de la palabra es tan poética, en donde las composiciones de los cuerpos y sus técnicas de despliegue son también tan misteriosas, eh, máquinas que desatan también una valencia metafísica de la identidad, una valencia metafísica del tiempo y del espacio y de todos esos tres niveles: identidad, tiempo y espacio, cruzándose en ese pulso maquínico, compositivo, poético, de naturaleza metafísica. Empiezo a identificar claramente a esas máquinas como una célula teatral esencial, básica, como si pudiera, como si se hubieran generado en esos procedimientos las condiciones de una observación del fenómeno de la teatralidad en pelotas, Mm. como máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana, antes de recubrirse con un texto, ¿no? Como si uno pudiera en un laboratorio ir observando cada vez de una forma más precisa y más esencial y singular
el bicho de fondo que sostiene la teatralidad y y todos los niveles temáticos a los que ese bicho se debe. Entonces, ahí me pareció también que fue un momento de gran impacto para mí cuando me di cuenta de que el teatro es una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana, como te decía recién, aún antes de recubrirse con un texto. Este es un descubrimiento que me resultó muy impactante, ¿no? Notar que la teatralidad podía ponerse en juego en su sino misterioso, metafísico y poético, más allá de una dramaturgia de escritorio o de biblioteca, que había una política formal, técnica, teatral, que podía manifestar los asuntos misteriosos que sondea el teatro en forma de improvisaciones maquínicas que se pueden repetir infinitamente, que tienen distintos números de cuerpos que las producen, distintas reglas, aunque básicamente las reglas son compositivas y discontinuas, en donde se pueden manifestar esas temáticas de base de lo teatral. Entonces, a partir de allí, comencé en mi propia producción como artista teatral a ser más riguroso en el enfoque de mis acciones, en el sentido de que a partir de ese momento empecé a buscar obras que de algún modo fueran parientes de esos asuntos de base de lo teatral, de esos misterios de la identidad, del tiempo y del espacio, de esa condición existencial sagrada que abre la jugada teatral, sagrada y profana, porque lo hace a través de máscaras y de conductas y de composiciones que tienen niveles que son profanos, son reconocibles, vienen de la convención del mundo, pero a través de los procedimientos de forma quedan exaltados a otra forma de ser, que no son ya lineales ni ficcionales, sino que están en milagrados por estas dinámicas formales que los llevan a ese alcance. Entonces empecé a buscar obras que fueran curiosas también de esas temáticas y a producir entonces en mi acción teatral histórica mestizajes. Yo cuando hago una obra, ya hace muchos años, ya hice muchas obras de esta manera, mestizo la máquina teatral, tal cual la he identificado en términos de esos procedimientos de forma, con alguna dramaturgia mítica, histórica, que sea pariente de esos intereses temáticos de fondo. Y los hibridizo. Hago la máquina teatral y hago la dramaturgia. Parece ser, cuando uno ve la obra que yo hago, que uno está viendo la dramaturgia, cuando hice Muñeca, cuando hice Trastorno, cuando hice La farsa de los ausentes o cuando hago Habitación Macbeth. Uno va y ve Macbeth de Shakespeare, sí, pero también está viendo la máquina teatral. Cuando hacía Muñeca, también la forma de puesta en escena y de actuación remitía a esa experiencia de laboratorio maquínico, compositiva, discontinua, metafísica y poética. O sea, que esa forma de dramaturgia maquínica, física, compositiva, que es la máquina teatral, que es el teatro para mí, se recubre con una estructura como si se tratara de un caballo de Troya necesario para transportar las larvas misteriosas de esas enunciaciones que se producen en esos cuerpos bajo esas condiciones y genera ese teatro que yo hago, ¿no? O sea que siempre estoy haciendo en el fondo lo mismo, bajo distintas condiciones de apariencia. A veces parece que es Macbeth, a veces parece que es Muñeca de Discépolo, a veces parece que es La farsa de los ausentes de Roberto Art, lo que uno está viendo, pero en el fondo también está viendo otra cosa, está viendo la enunciación de los asuntos misteriosos, temáticos
de la máquina teatral, disfrazados de Roberto Art, de Discépolo, de Shakespeare, de Florencio Sánchez. Entonces, esa dramaturgia que no es la del escritorio, la de la biblioteca, sino la de los cuerpos y la del propio funcionamiento de la máquina teatral, que es una dramaturgia de cuerpo y también de cuadro escénico, es lo que yo de algún modo he descubierto y que para mí es novedoso en el sentido de que me debo a ello por completo, porque una vez que uno descubre el sentido de su maquinación, de su pertenencia a un frente tan político, poético y metafísico como es el del teatro, ya no puede renunciar a servir a esos intereses y a esos propósitos de fondo de un arte sagrado, como lo es el teatro, y empieza uno a no considerar la obra de la biblioteca como un asunto tan central, sino como un asunto accesorio a esos otros intereses que sí son centrales, que sí son sagrados y trascendentes, y a los que sí me debo. Y entonces me parece que ahí se produce el punto de encaje ideal, que sería el mestizaje este del que hablaba, la hibridización de la máquina teatral y su metáfora con la obra, con la dramaturgia de biblioteca y su propia metáfora o sus propios signos aparentes, y también, por eso decía antes, con todos los parentescos que pueda tener esa obra con los intereses de fondo de la máquina teatral. Por eso me parece central la elección de las obras. No me parece que cualquier obra pueda servir a estos intereses de hibridización o de mestizaje, ya que hay algunas obras que están muy lejos de eso. No obstante, yo creo en el fondo que cualquier obra podría servir, pero hay que forzar mucho la máquina a veces. Entonces prefiero obras que estén ya generadas desde una proximidad a estas cuestiones de las que estuve hablando al respecto de la naturaleza de fondo temática de lo teatral. Quedo pensando en varias cosas ahí en relación a un espacio que yo considero como que puede pensarse como algo esotérico también, ¿no? En esa construcción de hacer, digamos, esa maquinaria por fuera del relato representativo, digamos, ¿no? Que implica, digamos, la conducción de una serie de instituciones que se posan sobre el cuerpo para elaborar un relato determinado, ¿no? Y construyen una identidad desde que nacemos, no sé, la institución de la salud, la institución de la educación, la institución del trabajo, la institución, ¿no? Distintas instituciones que van armando a partir de sus credenciales, ¿no? De las que les tocan a cada uno, las que nos tocan a cada uno, una identidad, digamos. Y esto sería como un espacio paralelo que se abre para que las fuerzas narrativas, podríamos decir reales, digamos, ¿no? Operen de una manera constructiva y puedan elaborar su propio relato, digamos, ¿no? Ahí me parece que eso es interesante para pensar. Sí, yo llamo al trabajo, a las últimas máquinas que estamos haciendo, y al trabajo del laboratorio lo llamo Ajá. volver a casa, porque siento que de algún modo lo que queda manifestado en esos procedimientos es ni más ni menos que la propia identidad de estructura desparasitada de estas instancias a las que vos te referías recién, con lo que coincido, institucionales, que generan una suerte de, sí, de influjo o de parasitación en la estructura sagrada de la propia presencia. Entonces creo que bajo estas condiciones de forma de las que hablaba antes, uno accede a esa estructura identitaria, poética y metafísica, y la puede hacer vibrar teatralmente junto con otros cuerpos en una política de forma que de algún modo mantiene esa identidad a salvo de los peligros que corre, porque es cierto que esas máquinas, si no son muy precisas en términos técnicos, corren el peligro de caer en un lenguaje de espejo,
en un lenguaje espejismo, en replicar el campo ficcional alienado de la realidad en la escena, y la escena dejar entonces de ser esa zona de libertad esencial. Entonces me parece que se trata así, tal cual, de, de considerar al procedimiento creativo en estas condiciones políticas tan finas como un campo de realidad mucho más intenso, verdadero y real que aquel del que surgen los cuerpos que van a hacerlo. Que de algún modo este campo ficcional histórico alienado al que pertenecemos envía a esos cuerpos allí como sondas para escrutarse a otra escala, y eso es lo que debemos hacer el teatro y los actores y las actrices. Estamos ahí para hacer eso. Creo que originariamente el teatro primitivo debía haberlo tenido muy claro. En la prehistoria, cuando un cuerpo rodeado de un círculo de piedras al lado de una fogata era tomado por fuerzas sobrenaturales ante la mirada fascinada de una tribu que observaba en eso, de algún modo, la aparición de fuerzas de otra naturaleza que presentía, pero que ahora podía ver manifestarse a través de un cuerpo. Y eso sería el origen celular y básico de lo teatral y la función del teatro, la manifestación de una sobrenaturaleza de la que somos fruto perdido en esta realidad ficcional. Y esto es lo que deberíamos de algún modo recuperar en este momento tan trágico de lo histórico, tan ficcional, tan cerrado sobre sí mismo, tan compulsivo. La identidad, la recuperación de nuestra identidad poética y metafísica en un campo de experiencia físico que es la escena y que son los cuerpos quienes la manifiestan. Por eso el teatro es tan atractivo, porque sucede en una zona ritual, mismo tiempo, mismo espacio, con cuerpos puestos allí, metaforizando al respecto de nuestra condición de espíritus, encarnando y desencarnando en un sistema formal que de algún modo alude a a esa sospecha que tenemos sobre la propia identidad, ¿no? Entonces creo que eso es una zona liberada. La escena debe ser una zona liberada. Y el teatro espejo, de algún modo, el teatro que ha caído en esa función replicante de la ficción histórica, está en una encrucijada, ¿no? Por eso se vuelve tan pobre y tan patético ese procedimiento. Por eso me parece que hay que producir un piedrazo en el espejo, que hay que concitar una unidad referencial con los espectadores, así, generando un aparente espejismo, y de inmediato, a través de ciertas formas de producción, hay que arrojar un piedrazo en ese espejo para revelar su pertenencia a un fondo de otredad del que hemos sido exiliados y al que hay que de algún modo estar señalando o volviendo a través de la escena, de lo teatral. Está buenísimo eso. Me quedo pensando en esto del piedrazo, ya te voy a preguntar otra cosa en relación a esto de los espectadores, pero me quedo pensando también en un espacio que finalmente logra construir, porque a mí me da mucho vueltas esta idea, ¿no? Finalmente logra construir con todo esto que vos estás diciendo un espacio de resistencia que no sea funcional a lo que resiste, digamos, ¿no? Un espacio de resistencia que rompa, ¿no? Con la situación de lo que resiste, no sea funcional, no quede girando en el En una, perno, ¿no? En sí, un perno, digamos, coincido, en falso, ¿no? Y eso me parece totalmente, súper interesante porque, digamos, debería ser la función de cualquier tipo de arte, digamos, ¿no? Generar exactamente. ese espacio. Por eso es Eh, tan patético el teatro político. ajá, porque responde, digamos, con los mismos parámetros. Claro, claro, O sea, está absorbido en esos parámetros, ya está absorbida la claro, respuesta, digamos, ¿no? y cree que su resistencia es discursiva por lo que enuncia, cuando lo está haciendo de una forma como en un espejo histórico, cuando los cuerpos se comportan de la misma manera, pareciera que está en el lenguaje y en la palabra, la resistencia, cuando debería estarlo en las formas de producción de los cuerpos y del cuadro escénico. Es como en el Guernica. El Ujú, Guernica es revolucionario porque erige una nueva mirada, no porque habla de un bombardeo nazi, aunque claro. las dos cosas puedan trabajarse juntas,
Lo revolucionario del Guernica es la mirada que despierta en quien lo expecta. Despierta una mirada nueva, poética, de la que no estamos, en la que no estamos funcionando y de la que hemos sido arrancados. Y la recuperación de esa facultad tal vez sea lo único que importe en términos revolucionarios. Hay que revolucionar las formas de producción de lo artístico para que esa condición de fondo de la identidad pueda recuperarse y representarse y de algún modo empezar a influir en este campo ficcional para desalienarlo. Sí, totalmente. Totalmente, me parece como que está buenísimo. Pienso también en esto que decís de la producción de los cuerpos por fuera de esa cuestión, si querés, como decíamos antes, de lo institucional, porque creo que porque también, digamos, me parece que a veces somos ingenuos, digamos, en cómo se educa a los cuerpos desde el movimiento, digamos, ¿no? O sea, cómo se educa a los cuerpos desde el comportamiento de su movimiento. Si vos rompés, digamos, con la relación espacial, digamos, dada, ¿no? Lo dado del cuerpo, de cómo debe moverse un cuerpo y el cuerpo puede producir otra posibilidad con la espacialidad, se reeduca la percepción, se reeduca la relación con esa espacialidad, se reeduca lo vincular, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo un cuerpo que va o está sentado en una silla 28 horas por día que un cuerpo que tiene la posibilidad de producir algo que lo libera, digamos, ¿no? Eh, Bueno, en ese sentido, nosotros trabajamos una técnica de los cuerpos vinculada, como te decía antes, a la composición, o sea, los cuerpos componen y buscamos composiciones más bien como sobreacentuadas, ¿no? Cuerpos que componen y detienen. Y una vez que están detenidos esos cuerpos que componen, ya siento que la composición, la máscara, las tensiones que sujetan la composición como una conciencia muy clara de que esa composición detenida tiene unas tensiones internas que son variables, tiene una respiración floja, ¿no? Eso ya de por sí constituye toda una voluntad poética manifestándose en un cuerpo, ¿no? Esa composición detenida. Ese es un principio básico de la reeducación de los cuerpos en una tarea como esta, teatral, ¿no? A partir de ahí, los cuerpos pueden moverse, pero pueden moverse de la siguiente manera, a través de trazos. Los movimientos ya no son movimientos, hay a veces movimientos generales, pero en general en su mayoría son trazos, son movimientos particulares, se mueve solamente la mano, después detiene, después vuelve a haber movimiento, mueve la cabeza, después detiene, después tal vez hay un acomodamiento en la columna y los brazos y detiene. O sea, todo el tiempo esos movimientos son trazos, son despliegues de trazos tras trazos mediados por detenciones cortas o largas. Lo mismo que los trazos pueden tener duraciones distintas, tienen que tener una tensión interna que los habite, el cuerpo tiene que respirar bien y de esa manera el cuerpo comienza con sus maquinaciones compositivas y permanece todo el tiempo en esa condición misteriosa que abrió la primera composición en la detención, que de inmediato produce la apertura de otra dimensión existencial. Luego vendrá la palabra y también ciertas combinaciones donde los trazos y las palabras puedan funcionar juntos, y pueden haber muchas variaciones de esta composición discontinua. Me olvidaba de decir que esos trazos son lentos, no son trazos a velocidades históricas. Solo cuando aparece la palabra podría aparecer una velocidad distinta, pero siempre va a ser artificial la velocidad. Entonces, de esta manera también funciona el cuadro escénico, ¿no? Los despliegues de los cuerpos en ese cuadro escénico son discontinuos, son de uno por vez, ¿no? Se van reconfigurando esos cuadros y entonces ese cuadro empieza a generar también unas asociaciones y un estado de cosas muy curioso. El tiempo, la presencia, el espacio, todo cambia. Y esta condición poética y metafísica que se abre en esa forma de producción se mantiene viva en la medida en que esos cuerpos se manejan de esa manera. Composición,
es la fórmula, ¿no? Composición sobre discontinuidad. Composición de los cuerpos, composición del cuadro escénico y también diría composición de la palabra, en el sentido que la palabra también puede ser rota, suspendida, puesta a funcionar nuevamente. Pueden aparecer dentro de esas circunstancias muchos cambios dramáticos en la interna de ese cuerpo, que cuando la palabra sale se manifiestan, ¿no? Estados que van cambiando también. No es algo precisable lo que va a pasar. Ese actor se transforma en una suerte de bicho. Es un bicho. Después, cuando aparece el texto, será un personaje, pero el personaje está embichado si Mm. mantiene estas dinámicas de forma. Es ahí donde se produce ese mestizaje del que te hablaba. Uno ve Macbeth, pero también ve un bicho. Cuando uno va a ver Habitación Macbeth, lo que ve, sí, es la obra, pero no hay duda de que hay un bicho ahí adentro, de que hay algo más, que hay una especie de organismo o de ser o de ente que está adentro de la obra, haciendo de las suyas y de algún modo transparentándose en la obra y dando señales de sí y de su zona. Y estas señales son las más importantes. Las señales que al respecto de la identidad desparasitada, del tiempo desparasitado y del espacio desparasitado, puede generar el teatro, aún recubriéndose de una capa ficcional de la literatura, ¿no? Entonces me parece que se trata de eso, ¿no? De técnicas que generen esta condición eh, de realidad intensificada en donde las relaciones, que esto que vos referías recién, también pertenezcan a esas políticas y a esas dinámicas existenciales, porque es muy distinto el tipo de relación y de vinculación que generan los cuerpos entre sí en unas condiciones semejantes que aquellas que se generarían en condiciones que son simplemente la emulación de las orgánicas históricas en una zona escénica, en donde todo el tipo de vinculación, de relación, de algún modo espejea cuestiones que vienen del campo de la ficción alienada de la que estamos saliendo y que de algún modo estamos empezando a reproducir. Por lo tanto, esas relaciones, esas conexiones, no tienen ningún valor artístico. Son réplicas, son calcos de orgánicas históricas que interesarán a una sociedad hedonista que quiere de algún modo reírse de sí o llorar por, por sus propias traumas. No sé, no me parece que sea esa la función de lo teatral, la de espejear la orgánica histórica. Eh, bueno, eso. No, está buenísimo porque a mí me queda, yo me quedo pensando en una imagen, digamos, de la posibilidad de recuperar algo de la experiencia humana, digamos, ¿no? Digo, algo primario de la experiencia humana que tiene que ver con este salirse de la norma, el formato, digamos, ¿no? Con este poder ir por carriles, digamos, diferentes, que no sean, digamos, la rigidez a la que somos sometidos desde que nacemos, digamos, ¿no? O sea, sobre todo perceptivamente, digamos, ¿no? Porque me parece que todo comienza, digamos, o sea, en esta imposibilidad o en esta saturación de la percepción, digamos, ¿no? O sea, la educación del cuerpo, la educación de la percepción, la educación de la psiquis a partir de cómo vamos a movernos, esto que estábamos hablando antes, digamos, ¿no? Para mí eso es, Claro, estamos en un mundo que nos formatea para la linealidad, para la unidimensionalidad, la dimensión poética, que en las palabras sería la poesía, que en la pintura sería Picasso, Bacon, ¿no? El trastorno del asunto formal, que en la música sería la música contemporánea, como, ¿no? Como zona más exaltada poéticamente de la manifestación de los asuntos del sonido. Y en el teatro me parece que tiene que ver con Cantor, con Grotowski, con maquinaciones teatrales como estas que acabo de referir, con ciertos sentidos de base de la realidad que puedan volverse a manifestar en un hecho vivo. Por eso me parece que el teatro es una zona liberada
y que allí reaparece en condiciones de una realidad absoluta los cuerpos, el espacio y el tiempo. Y con todo ello, ese concepto de presencia. Lo que aparece allí es la dimensión de la presencia de todo, el campo de la presencia, de la cual somos parte, somos un borde presencial que no da consigo, que no puede notar la dimensión y la patencia de esa presencia, la significación sensible, la belleza de ese acontecer, del tiempo, del espacio y la presencia, del ser en la presencia, ¿no? Esa intensidad que produce el teatro bajo ciertas condiciones, me parece que es a lo que nos debemos, ¿no? La búsqueda de ese chispazo de realidad que se manifiesta bajo condiciones teatrales. A mí quedo pensando en algo que me pasó a mí cuando fui a ver la obra por primera vez, que tenía que ver con esto, volviendo a esto que vos decías del bicho que está ahí haciendo de las suyas, porque yo una de las primeras cosas que pensé, digamos, ni bien empezó la obra, fue, bueno, ¿cómo va a soportar este cuerpo, digamos, ¿no? Tanto el tuyo como el mío, digamos, ¿no? Como espectador. Y algo que me parece interesante ahora, digamos, que quizá está pasando, digamos, que debe estar pasando hace un tiempo ya, porque la obra fue creciendo y empezó a transitar otro tipo de público también, ¿no? Público que quizá no está entrenado en el lenguaje escénico, teatral, poético, y que yo te escuché o leí en una entrevista que vos hablabas de que te gustaba esa idea, porque había algo del espíritu real del teatro que tiene que ver con la posibilidad también de que aparezca ahí la incomodidad, ¿no? Que no sea un público solamente adiestrado, ¿no? Que sea un público que ya tiene los códigos digeridos y que va a ver intelectualmente una obra para analizarla de una manera y que transite por ahí gente que llega desde otros lugares, con otros códigos, con otras miradas, con la imposibilidad de la mirada y con la espontaneidad de la reacción del cuerpo ante eso que no sabe qué es, digamos, ¿no? Eso me parece tremendamente interesante y tremendamente rico también como experiencia, no teatral, digo, y como experiencia de modificación de percepción. Digo, ¿no? Porque me parece que, perdón, te digo esto, me parece que muchas veces en el arte los compartimentos se vuelven estancos y hay algo que, digamos, tiene como una pretensión de pureza, digamos, ¿no? Y en esa pasteurización los elementos contaminantes, digamos, no pueden dispersarse, digamos, ¿no? Para mí lo interesante es que esos elementos contaminantes trasciendan esos compartimentos estancos y hagan lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Tal cual, sí, coincido. Siempre fue mi preocupación desde hace muchos años munirme de obras hermosas de la literatura teatral, de la dramaturgia universal, de obras míticas, te diría, que sean muy simples, muy comprensibles, muy hondas en su calado significativo, a través de las cuales yo pueda llevar adelante la manifestación subrepticia de estas máquinas de las que hablamos, para que esa contaminación se produzca, para que esa infección trascienda y contagie. Y eso está pasando. Por eso Shakespeare es una obra extraordinaria, es una máquina en sí, la obra. En este caso, como también lo fue Discépolo, Roberto Art y Florencio Sánchez con las obras que hice, ¿no? Y en este caso, el Macbeth es una obra formidable. Todo esto de lo que estuvimos hablando, yo no lo podría transparentar, ni trasladar, ni hacer público si no tuviera semejante avatar, semejante obra maestra, extraordinariamente escrita, eh, semejantes circunstancias, ¿no? Eso es de gran importancia la dramaturgia eh, para esta operación contaminante, para este relevamiento del que estuvimos hablando. Así que sí, me parece central eso y coincido con vos en que a veces el arte, en ese purismo, se cierra sobre sí y no trasciende y no hace su jugada final, que debe ser histórica y que debe ser trascender las propias fronteras de su laboratorio y de su propia reflexión y poder ponerlas en juego y en un frente histórico. Siento que, por ejemplo, el Guernica de Picasso, por más que es un cuadro que todavía pueda tener algunos inconvenientes en poder ser trasladado a una dinámica más pública de la mirada,
lo hace, ¿no? Y que todas las obras, las grandes obras, de algún modo hacen esta jugada. Eh, el tema es que no temamos tampoco los artistas en la complejización, porque a veces por no caer en el hermetismo se cae en lo otro, ¿no? En esto que te decía antes del teatro espejo. Se comienza a hacer estas producciones pedorras, replicantes de la realidad, de esas orgánicas históricas, y entonces el teatro cae en la banquina. Hay algo que hacer que es trascendente y hay que ver la forma en que eso pueda ser hecho eh, sin encapsularse, pero tampoco sin alienarse. Sí, me parece que igual yo creo que estamos como en un momento bastante particular en todas las áreas del arte, digamos, ¿no? Yo lo siento también que sucede en la literatura, digamos, ¿no? Como que siempre se está dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Como que cuesta mucho salirse de los recorridos ya pactados, digamos, ¿no? O sea, eh, entonces, pero me parece que también hay posibilidades, digamos, que tienen que ver con generar espacios que rompan esas barreras. No, no es lo más fácil, digamos, por eso me parece interesante lo que está pasando con tu obra, digamos, y con tu trabajo. Y por eso también quería hacer referencia al trabajo, porque ese es un trabajo que vos venís desarrollando, pensando, reflexionando sobre eso. Es una construcción también que vos hacés, digamos, y que no tiene que ver con algo de un orden que sucedió un día para el otro, digamos, o sucedió milagrosamente, digamos, ¿no? O sea, vos estás pensando, estás poniendo el cuerpo sobre eso, estás transitando, digamos, un tiempo determinado en relación a eso, y eso deja también que vos produzcas un espacio diferente, digamos, ¿no? O sea, también me parece que hay una cosa muchas veces muy canuta, ¿no? Digo, o sea, de parte de los hacedores, digo, culturales, de los hacedores artísticos, en relación a la utilización del tiempo, de las herramientas, digamos, ¿no? O sea, es una cosa medio comida rápida, digamos, ¿no? Como, bueno, lo que sale para... Yo entiendo que también hay una cuestión con la sobrevivencia, pero me parece que, digamos, la posibilidad de esa apuesta es lo que me parece interesante porque me parece, no me parece me parece un gesto ético, digamos, ¿no? O sea, eso es lo que me parece más interesante, digamos, ¿no? De todo Sí, yo esto. siento también que las clases son una fuente de Ajá. lenguaje, que la investigación que yo hago acá en el laboratorio El Cuervo es central porque esa averiguación, que también tiene que ver con mi propia experiencia como actor y director, se va afinando en los cuerpos de los otros y que hay una retroalimentación, ¿no? Y eso me permite como afirmarme mucho en esas percepciones y en esas intuiciones que comienzan a tener forma y que comienzan a tener también procedimientos. No me cuesta tanto llevar a escena ciertas conclusiones. Las acabo de ver, las estoy viendo todo el tiempo en el estudio, en Ujú. los cuerpos de los otros, las llevo a la escena yo también en mi propio cuerpo, ¿no? Y después descubro cosas ahí que después me las llevo me las traigo al estudio y las pruebo. En esa dialéctica funciona todo. Yo siento también que por otro lado hay muchos campos de investigación de lenguaje en el frente teatral independiente. Sería injusto no reconocer eso, porque es un momento muy prolífico también de la investigación y de la generación de lenguajes y de pruebas y de manifestaciones de obras que se dan a conocer y que son de algún modo también, como lo es Habitación Macbeth, obras que se abren al gran público y que le vienen muy bien a este frente teatral del que soy parte en la apertura de nuevas capas de, de público, ¿no? En entrar también a otras dimensiones, salirnos de la propia referencialidad, autorreferencialidad y entrar más en otras zonas. Por eso estar en el Teatro Metropolitan junto con obras tan interesantes como están habiendo en ese teatro de investigación. Hay una curaduría que está haciendo esa dirección del teatro que me parece interesante. Está Gabriel Chamé Buendía, están las compañeras que están haciendo Las Cautivas, que es una obra hermosa, ¿no? Muy poética, muy potente en la actuación. Hay ahora hay otras obras más que están entrando ahora, no me acuerdo el nombre con precisión, pero que son de la zona más under.
Y todo eso también me parece que es una avanzada que está haciendo nuestro sector sobre la realidad histórica y que le viene bien también porque levanta mucho el nivel. Está buenísimo eso. Sí, sí, está buenísimo. Te hago las últimas dos porque no te quiero robar más tiempo. Este, vi que salía el libro, ¿no? El texto publicado ahora por Editorial Atuel, creo, de la obra, ¿no? De Habitación Macbeth. Y te quería preguntar cómo pensás, digamos, el cambio de experiencia ahora, ¿no? Porque más allá de que lo pueda leer alguien que por ahí está vinculado al teatro, digamos, alguien que es actor o actriz o que trabaja con la dramaturgia. Quizá eso también le llegue a personas que leen de otra manera, digamos, no leen más literariamente o más poéticamente. Y ahí hay un cambio de experiencia, ¿no? Porque al no estar esa presencia, digamos, en la escena, en lo escénico, digamos, ¿si habías pensado en algo sobre el texto en relación a esa publicación o si había quedado el texto como sucede en la obra, digamos? No, el texto lo dejé como sucede en la obra, que está planteado de algún modo, de una forma muy simple. Lo que hice fue, cada personaje es como si fuera, no es que puse, como viste que en la obra todos los textos pasan por mi cuerpo, pero Ujú. son distintos personajes. Sí. En la, en la edición es como si fuera una obra para 7 personajes. Ajá, Cada perfecto, personaje tiene su nombre y su texto, y perfecto. van hablando entre sí. Y la otra vez uno me preguntaba, decía, pero parece una obra para 7 personajes. Y digo, y sí, es una obra de 7 personajes. ¿Cómo está la referencia de que es un solo cuerpo? Y arriba pongo para un solo cuerpo, pero Claro. puede ser para 7 cuerpos también. De últimas, ese texto no es más que la partitura de palabras de un acontecimiento que no tiene forma de ser llevado al papel, Ajá, porque tendría que llenarlo de didascalias al respecto claro. de cómo está sucediendo eso en mi cuerpo. Y eso es lo que es justamente el teatro, ¿no? Lo que no puede ser puesto en papel. Toda la manifestación escénica y actoral no tienen forma de ser traducidas a un papel, salvo que uno se escriba 5 tomos de didascalia y es al pedo. Entonces lo que puede quedar como rastro y referencia de ese acontecimiento inasible e imprecisable traducible a papel es el texto, es la palabra, ¿no? Ese es el problema que tenemos en un sentido, y por otro, bueno, es lo que siempre sucede, ¿no? Tampoco las obras de Shakespeare uno sabe cómo las habrían hecho, o el teatro Total. griego, cómo sería eso. Y bueno, cada vez habrá que inventarlo de nuevo. Sí, sí, me parece interesante esa reinvención también en la relectura, digo, ¿no? En la posibilidad de esta, de Claro, que llegue el texto solo y que la obra deje de ser un espacio solo físico y se convierta también en un espacio imaginativo para el que la lee, ¿no? Que reconstruya esa escena con su cabeza, digo, ¿no? Eh, claro, que hay una imaginación técnica que se haga cargo ahí de generar sus propios asuntos to- para desplegar ese texto. Total. Y la última es si estás trabajando en algún proyecto nuevo, digamos, si estás Estoy haciendo... acabo casi de terminar de escribir una versión de Hamlet para Ajá, 15 actores que se va a llamar Hamlet, el piedrazo en el espejo. Esa es la próxima, que seguramente me trabajaré como director allí, que es una función en la que también me siento muy cómodo. Eh, Me parece que la vamos a hacer ahora a fin de año, del año que viene, ajá, con Rodrigo de la Serna como Hamlet, que es un actor con el que yo vengo trabajando y del quien soy amigo y con quien quiero hacer este proyecto. Así que eso es lo que me tiene ahora ocupado. Más allá de algunas intervenciones que estamos haciendo en distintos escenarios de emergencia, como puede ser en el bar de Hasta Trilce o en algunos espacios no tradicionales, de estas máquinas teatrales de las que estuve hablando antes, con un ujú, grupo seleccionado que tengo acá en el estudio, con el que hacemos intervenciones de estos procedimientos teatro, que son muy, muy gozosas y muy intensas, ¿no? Eso todo el tiempo estoy en ese tipo de producciones episódicas y singularizadas eh, con la gente del Teatro Estudio El Cuervo. qué bueno. Bueno, nada, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco muchísimo la No, charla, por favor. la disposición y nada.
felicitaciones y no, yo soy un gran admirador de tu laburo. Gracias. No, Gracias por favor. por la entrevista, muy amable. No, a vos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chau, chau, hasta pronto. Chao.